Esto, recurso de reconciliación 391 y sus acumulados, me separaré respetuosamente del proyecto presentado. Inicio, señalando que a mi juicio sí coincido en la procedencia del asunto, porque la Sala Jalapa realizó una interpretación del artículo 38 constitucional. El problema jurídico que se nos plantea es si esa interpretación que hizo la Sala Jalapa de la fracción quinta de este artículo es correcta y si no está, digamos, vulnerando los derechos político-electorales de quien recurre. De modo que, en este caso nos lleva a analizar el concepto de estar prófugo de la justicia. El proyecto presenta una línea argumentativa que recoge el precedente del recurso de apelación 102 de esta Sala Superior y en primer lugar afirma que basta que cualquier persona se sustraiga de la acción de la justicia para evitar ser puesto a disposición de una autoridad judicial en materia penal, esto derivado de la existencia de una orden de aprehensión y que con ello sus derechos político-electorales se deben entender suspendidos. En segundo lugar, se argumenta que tal suspensión se actualiza ipso facto y no requiere una declaración dictada por la autoridad penal que emitió la orden de aprehensión. Y en tercer lugar, interpreta que estar prófugo de la justicia es un supuesto que se actualiza cuando concurren dos supuestos. Uno normativo, que consiste en el libramiento de la orden de aprehensión, y un segundo material, que consiste en que exista evidencia mínima de que en algún momento la autoridad competente no logró encontrar a la persona en alguno de sus domicilios. Este último punto, en mi opinión, es distinto al estándar que este tribunal ha sostenido respecto de la exigencia de que la persona en cuestión realice actos materialmente positivos para evadirse de la justicia. Desde mi punto de vista, tanto la resolución de la Sala Regional Jalapa como en el proyecto se hace una interpretación que entiendo desde mi perspectiva no es armónica con la jurisprudencia de esta Sala Superior, que es una jurisprudencia del 97, la 6 de ese año, en donde la Sala Superior estableció que para exigir, digamos, o para calificar estar prófugo de la justicia, no solo se requería la existencia de una orden de aprehensión no cumplida, sino que debía demostrarse la existencia de actos materiales positivos respecto de la evasión y así considerar que la persona realmente se fugó. Esa jurisprudencia me parece no está siendo recogida desde una perspectiva que ofrece una interpretación constitucional y convencional acorde con el principio de presunción de inocencia. Y el estándar se está, digamos, está transitando a un deber de demostrar la existencia de una orden de aprehensión y elementos mínimos que efectivamente aporta a la autoridad competente que no encontró a la persona en su domicilio. En mi análisis jurídico me parece que esto constituye una presunción de sustracción de justicia que no puede derrotar la presunción de inocencia. ¿Por qué una presunción? Porque no se demuestran los actos positivos materiales de haberse sustraído. Ahora, considerando las consecuencias de la decisión, resulta indispensable que se validara esa presunción a partir de los estándares adoptados, en mi opinión, por el razonamiento probatorio en materia penal y además considerando las reformas a la legislación penal que se han tenido en los
últimos años, estableciendo un nuevo modelo de justicia penal. Por estas razones, fundamentalmente insistiré en que para colocar una persona en el supuesto de estar prófugo de la justicia, siempre y cuando la persona ya compareció a la audiencia inicial y le informaron de los delitos que se le atribuyen, posteriormente se tiene que actualizar alguna de las situaciones siguientes: que no comparece a una situación judicial posterior a esa imputación de la audiencia inicial, que se fugó del establecimiento o lugar donde esté detenido y que eso esté pues demostrado materialmente, o que se ausentó de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de dar ese aviso. Y cuando se actualiza este supuesto, se requiere además la declaración de sustracción emitida por el juez penal correspondiente. Este juez penal correspondiente sería quien o lo citó a comparecer o quien dio la orden de no poder ausentarse del domicilio, por ejemplo. En ese sentido también me aparto del proyecto que llega a la conclusión de suspender todos los derechos políticos electorales del ciudadano sin evaluar la proporcionalidad de la decisión en el caso concreto, entendiendo, claro, que se parte de una premisa distinta. Yo considero que se debe, que la calificación de prófugo de la justicia se debe hacer en los términos de las reformas constitucionales y legales en materia penal de 2008 y 2014 y que se debe probar, conforme a la jurisprudencia del tribunal, los actos materialmente de sustracción. Finalmente, considero que los agravios relativos a la valoración probatoria no pueden ser materia de un estudio en el recurso de reconsideración y esa parte sí declararse que son temas de legalidad en el caso concreto. Por estas razones es que me separaré del proyecto presentando, en caso de ser aprobado así, la emisión de un voto particular. Es cuanto. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? ¿En algún otro asunto? Bien, si no hay más intervenciones, secretario, por favor, recabe la votación correspondiente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Magistrada Janine Otalora Malasí. Votaré en contra del recurso de apelación 195 y a favor de las demás propuestas. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En contra del recurso de reconciliación 324 de este año y a favor de las restantes propuestas. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los proyectos, con excepción del recurso de reconciliación 391 y sus acumulados, en el que he anunciado un voto particular. Magistrada Presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Con mis proyectos. Magistrada Presidenta, le informo que el recurso de apelación 195 ha sido aprobado por una mayoría de 4 votos, con el voto en contra de la magistrada Janine Otalora Malasí, quien anuncia la emisión de un voto particular. El recurso de reconsideración 324 de esta anualidad ha sido aprobado por una mayoría de 4 votos, con el voto en contra del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien anuncia la emisión de un voto particular. El recurso de reconsideración 391 de esta anualidad y sus acumulados ha sido aprobado por una mayoría de 4 votos, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien anuncia la emisión de un voto particular. Los restantes proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos.